Bueno, 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 bueno. Maestra, se escucha un poco lejos. Se escucha muy bajito. ¿Ahí se oye? ¿Me oyen mejor? No, se sigue Pero escuchando un poco lejos. lejos. La maestra Silvia está teniendo un poquito de problemas con su conexión. Entonces, en un momento se conectará para iniciar la sesión. Hola, hola. Bueno, por lo menos de la cámara ya se ve. No, no se escucha, maestra. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, Tampoco. pero muy lejos. ¿Ahí se escucha mejor? ¿No? A ver, estoy haciendo unos ajustes al micrófono. Ustedes me dicen, ¿sigue Ya, ahí igual? se escucha bien.
Se escucha bien. Ah, excelente. Bueno, perdón por tanta cosa, pero ya estamos. Entonces vamos a compartir pantalla otra vez. Sí, muchas gracias. Y ya me dirán si se ve la presentación. ¿Sí se ve el PowerPoint? Sí, sí, ya se ve. Perfecto, comenzamos entonces. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las identidades trans a lo largo de la historia, para pues darnos cuenta de que esto no es nada nuevo, ¿no? Es algo que tiene muchos, no solamente años, siglos y casi podríamos decir que milenios. Y esto es importante destacarlo porque pues muchos argumentos que escuchamos, sobre todo cuando se habla de infancias y adolescencias trans, es que dice la gente o hay personas que piensan que es una moda, que los niños de hoy no saben ni qué son, ni qué quieren, y que por eso hay tanta confusión y bueno, que es algo nuevo. Pues no es nada nuevo. De hecho, pues esto que hoy conocemos y que nombramos como identidades trans, transgénero, transexualidad, incluso travestismo, todo esto que hoy pues ya lo nombramos de determinada manera, ha existido a lo largo de la historia con diferentes nombres, con diferentes características, pero ha estado presente, es prácticamente algo tan antiguo como el género humano, ¿no? Y en culturas pues de todo tipo, culturas que además no tuvieron o no han tenido, bueno, en su momento no tuvieron ningún contacto, culturas precolombinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En América, que ya tenían situaciones o condiciones o identidades parecidas a lo que hoy llamamos trans, y al mismo tiempo en Europa y en Asia también. Entonces, pues ni siquiera es contagio, es algo pues con natural al ser humano que esta idea, y lo platicábamos el martes, de que el sexo y el género tienen que coincidir y tiene que haber una correspondencia, pues no necesariamente, no en todos los casos. Y esto, insisto, aplica pues en todo, ahora sí que en todo tiempo y lugar. De hecho, esta sería, digamos, la característica, o sea, ¿qué, qué condiciones me puse para buscar las culturas en donde ha existido algo que pudiera asemejarse a lo trans? Bueno, que el género asignado por cuestión biológica del sexo no corresponda, de acuerdo al esquema convencional, con el género. Es decir, eh, mujeres que tienen pene y próstata, ¿no? Y hombres que tienen vulva. Y bueno, hay muchas, insisto, muchas maneras de que esto se haya manifestado y se siga manifestando a lo largo de la historia y en muchísimos lugares del mundo. Uno de los casos más antiguos, por lo menos el que yo tengo, del que yo tengo documentación, el que yo he encontrado y registrado, esto lo vi hace como 4 años y en cuanto lo encontré en las redes sociales, ya me fui a la fuente y me encantó porque pues es señal, es evidencia de que esto existe por lo menos desde hace 5,000 años. Y les voy a contar, esto fue un hallazgo que se hizo en lo que hoy es la ciudad de Praga. Praga es la capital de la República Checa. En aquella época, bueno, pues eran otras tribus, otras culturas, pero vamos, geográficamente ahí es donde se localizó un entierro, una tumba, junto con muchas otras. Lo interesante fue que pues hoy ya hay mucha evidencia y muchos conocimientos científicos que permiten detectar si el esqueleto pertenece o perteneció a un macho o a una hembra, ¿no? Pues hay diferentes rasgos, ¿no? El tema de la parte ósea de la pelvis, por ejemplo, no es igual en machos que en hembras.
el ADN también, en fin, hay muchas evidencias que nos permiten, con los avances actuales, saber si ese esqueleto fue de un macho o de una hembra. Y entonces el esqueleto que encontraron enterrado como una mujer, y aquí también, o sea, entran muchísimas disciplinas en juego, porque los antropólogos, las antropólogas, pues se dieron cuenta que había otros entierros semejantes de mujeres, de hembras, que eran enterradas viendo hacia el este y enterrada con jarras, básicamente jarras, vasijas, en fin, utensilios que tienen que ver con pues lo que a lo largo de la historia en muchísimos lugares del mundo han hecho o hemos hecho las mujeres, ¿no? O sea, la cocina, la preparación de alimentos, etcétera. Entonces, las mujeres de esa cultura eran enterradas viendo hacia el este, no sé por qué, pero bueno, todas aparecen de la misma manera y rodeadas de estos utensilios que tienen un vínculo muy estrecho con el hogar, con la casa, ¿no? Con la familia, pues, vasijas, ollas. Y a los hombres los enterraban viendo hacia el oeste y con flechas, lanzas, arcos, es decir, utensilios de guerra también, pues de acuerdo a estos estereotipos de género, los hombres cazadores o guerreros, pues con armas y las mujeres con utensilios de cocina. Y lo interesante es que este personaje que fue hallado, el esqueleto que encontraron enterrado como enterraban a todas las mujeres, pertenece o perteneció a un macho. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Creo que no se necesita mucho conocimiento en antropología ni en sociología para concluir que fue una persona que nació con características biológicas de macho y que en nuestra cultura, como seguramente en la gran mayoría de las culturas, desde el momento del nacimiento se le asigna el género masculino, pero que por lo menos al momento de morir ya vivía como mujer. Y otra cosa importantísima, que la cultura que en donde vivió la aceptó como mujer, porque luego también pasa, y eso es lo interesante, que esto ocurrió hace 5.000 años. Todavía hoy en día yo he sabido de mujeres trans que cuando mueren, su familia nunca las aceptó como tales, como mujeres, y entonces estas mujeres ya fallecidas las entierran con ropa de hombre y les cortan el cabello, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, esta cultura, por lo menos de lo que hoy es República Checa, aceptó perfectamente a esta mujer, a pesar de no haber nacido con vulva, ¿no? Con cromosomas XX. Entonces, ese es un indicio muy, muy importante, porque, como les digo, no solamente ya existían las personas que hoy podríamos llamar trans, sino que eran aceptadas por su comunidad. Y revisando otras culturas más recientes, pero también de, por ejemplo, los mushes, y ahorita les digo por qué me refiero a los mushes en masculino, tienen por lo menos 1.000 años, es una identidad o una expresión o una orientación, porque es una mezcla de muchas cosas. Les digo, no son equivalencias perfectas, ¿no? De hecho, alguna vez platiqué con Amaranta Gómez, ella es, pues hoy en nuestra sociedad occidental, una mujer trans. Sin embargo, ella nació en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en Juchitán, y se identifica como Mushe. Y me decía, es que no podemos traducir exactamente a una mushe con una trans, ¿no? O sea, pero al final hay un sector que podemos equipararlo perfectamente. ¿Por qué? ¿Y por qué también se autodenominan en masculino? Porque la identidad mushe, vamos a ponerle así, la identidad mushe, abarca dos características. Son seres humanos, bueno, para empezar, son machos, o sea, son personas que nacen con pene. Sin embargo, desde muy pequeños, pues sí, porque son
vistos como niños, tienen características poco masculinas, es decir, pues son delicados, les gustan pues cosas que les suelen gustar a las niñas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, situaciones que pues muchas mujeres trans bueno, a lo mejor yo no era tan femenina de chica, de niña, ¿no? Pero porque no me lo permitían. Pero pero muchas sí, incluso pues sufrían bullying en la escuela y todo, ¿no? Aún antes de que pudieran identificar su orientación sexual, que ese es aquí lo interesante del tema. Eh, desde la infancia, estos personajes, estos niños, sigo llamándoles niños porque así se les asignó, eh, tienen características femeninas. Sin embargo, de estos niños, algunos, que en realidad estaríamos diciendo algunas, tienen una identidad de género femenina y entonces en algún momento, en el momento en que lo descubren y ya tienen la convicción de ello, optan por vivir y expresarse como mujeres, como la mujer que aparece aquí en esta fotografía del PowerPoint. Sería una mushe femenina, mujer, ¿no? Pero hay otros mushes, otros niños, que pues siguen estando, o más bien confirman estar conscientes y convencidos de ser niños, de ser hombres. Sin embargo, en un momento dado, por lo regular es posterior al descubrimiento de la identidad de género, se dan cuenta que son homosexuales, que les gustan otros hombres. Entonces, cuando hablamos de mushes, hay dos maneras de vivir la identidad mushe. Una es como estas mujeres que se asumen como mujeres, se expresan como mujeres, se visten como mujeres, gustan ser llamadas en femenino, y los mushes que siguen viviendo como hombres, se expresan como hombres, usan pronombres masculinos, pero son homosexuales. Y por lo regular, y pues no me gustan los términos, pero para que nos podamos entender, son homosexuales pues más afeminados, ¿no? O sea, porque pues, también, digo, en nuestra cultura hay homosexuales muy masculinos, muy viriles, ¿no? De acuerdo a los estereotipos, y no por eso dejan de ser homosexuales, ¿no? Pero bueno, en este caso son homosexuales eh, con una expresión más femenina, aunque se siguen asumiendo como hombres. Entonces, estas identidades mushe, pues existen, siguen existiendo en Cuchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, y existen desde antes de la conquista, ¿no? Y los zapotecas los consideran como un tercer sexo. Como dice la información, no mejor o peor que los hombres o las mujeres, simplemente diferentes. Y aquí vamos a ver, ahora que revisemos varias culturas, que hablan de tercer sexo o de, pues sí, porque pues recordemos, y creo que lo platicábamos el martes, el concepto de género es relativamente reciente. Y digo relativamente porque, bueno, en la historia de la humanidad estaríamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando Simone de Beauvoir y la segunda ola de las feministas dicen que la opresión de las mujeres no viene dada por la biología, por el sexo, por la vulva, por el útero, ¿no? Que, claro, el, la posibilidad y el potencial reproductivo interviene también y tiene mucho que ver con la discriminación y todo. Pero a partir de esa condición biológica, socialmente hay una marginación, porque si no fuera, más bien, si fuera solamente biológico, pues las mujeres que no tienen hijos y que no se embarazan no serían discriminadas, porque su condición biológica, su potencial reproductivo no lo están ejerciendo. Pero aun cuando no se reproduzcan, seguimos siendo discriminadas. Entonces dicen los feministas, eso es el género, es la interpretación sociocultural de las características sexuales. Entonces, como estas culturas no habían profundizado en la reflexión de las diferencias entre lo que hoy conocemos como sexo y género, sino únicamente el concepto sexo, el eje sexo, entonces por eso dicen, bueno,
pues como no es un hombre como tal, porque no se comporta como hombre ni se asume como hombre, pero tampoco es una mujer porque no tiene vulva, entonces es pues, un tercer sexo, ¿no? Por eso lo vamos a ver no solamente con las personas mushes, sino con otras identidades semejantes a las actuales identidades trans. Vamos a hacer lo mismo que el martes pasado, que el martes. Si van teniendo dudas, comentarios, los anotan en el chat y al ratito haremos una pausa para leerlas y responderlas en caso de que haya dudas. Bueno, otra condición semejante en América, un poquito más al sur, en Panamá, existen las personas conocidas como Omejiz u Omejid, no sé, no sé hablar el idioma guna, pero este término en el idioma guna significa como una mujer, que de alguna manera también, y es curioso porque Mushe, y eso no se los dije, Mushe significa mujer en zapoteco, entonces, pues también es como nombrar a la persona con el género con el que se identifica. Aquí es como una mujer, o sea, no le da totalmente la categoría de mujer, pues porque no tiene una vulva, volvemos a lo mismo, pero viven como tales, ¿no? Entonces, nacidos como hombres, lo pongo entre comillas, o sea, igual, nacidos con pene y con cromosomas XY y asignados biológicamente como hombres, también, igual que las mushes, desde temprana edad adoptan roles de género, comportamientos y vestimentas femeninas, ¿no? Y esto es ancestral, o sea, esto no es de unos años para acá, o sea, es más, todavía ni siquiera existía Panamá, porque Panamá es un país que se creó, yo estaba, sí, no me acuerdo, pero o yo estaba muy chica o no había nacido, pero ya fue en el siglo XX cuando se construye el canal de Panamá y para que, o sea, lo que hoy es Panamá era parte de Colombia, pero pues ya saben los gringos, para tener posesión sobre el canal, crea artificialmente, aunque hoy es un país con todas las de la ley, la República de Panamá para hacer el canal. Entonces, ni siquiera existía Panamá como país, ¿no? O sea, pero en esa región de la tribu Guna, pues había personas con estas características y hoy siguen siendo, hoy, igual que las mushes, siguen teniendo una participación y una existencia real en pleno siglo XXI y son parte integrante y aceptada de la sociedad, ¿no? Por lo regular se dedican a actividades tradicionalmente femeninas como la costura y el diseño de las molas, que es el arte textil tradicional. Esta mujer, Omejid, pues ahí sostiene un tejido, un bordado, un diseño textil de su cultura, ¿no? Entonces es lo que hacen, que es también interesante porque las mushes, claro, ha ido cambiando, pero cuando yo tuve el primer contacto con las identidades mushe, que fue a principios de este siglo, platicaba una investigadora italiana, Marianella Miano, antropóloga, que estuvo aquí en México y particularmente en Oaxaca investigando todo eso, decía que las mushes eran, decía dos cosas que al final Amaranta me dijo, bueno, no es tan cierto, pero por ahí va, ¿no? Pero bueno, se las cuento. Que las mushes eran una bendición para la familia, o sea que a diferencia de la sociedad occidental en donde pues si una familia tiene un hijo gay, una hija trans, es una tragedia y cómo y qué hacemos y se rasgan las vestiduras, que para las familias de Juchitán era una bendición porque las mushes no se casan y entonces se quedan a cuidar a los papás, ¿no? O a la mamá, porque por lo regular y en esas culturas con mayor razón, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres y además también por cuestiones culturales, los matrimonios, digo, ha ido cambiando, pero todavía quedan un poquito de estas costumbres. Los matrimonios en esas culturas, la diferencia de edad entre los hombres y las mujeres es mayor que en las sociedades urbanas, ¿no? O sea, incluso en culturas urbanas, pues la gran mayoría de las parejas, el hombre es un poquito mayor, 2, 3, 4 años,
pero en esas culturas, pues 10, 15 o 20. Entonces, claro, y si además se mueren más jóvenes los hombres que las mujeres en promedio, pues son las mujeres las que se quedan solas, y entonces es una bendición, según decía la investigadora, que su hija Mushe pues estuviera soltera y cuidándola en los últimos días de su vida, ¿no? Y otra cuestión que también se decía, que ahora pues ya no sé qué tanto porque el tema de la virginidad ha ido cambiando, pero que en esas épocas, los principios de los 2000, todavía, o sea, cuando yo era joven era, digo, por supuesto no todas las mujeres llegaban virgen al matrimonio, vírgenes, pero era el mandato, ¿no? Y muchas mujeres que no llegaban vírgenes, pues decían que eran vírgenes para socialmente no verse mal. Y digo, está bien, ¿no? No, o sea, como sexóloga me parece que es poco saludable, ¿no? Llegar a casarte con alguien con quien supuestamente vas a vivir, si no toda la vida, muchos años de tu vida, y sin saber si sexualmente, bueno, eróticamente, a nivel coito y demás, son compatibles, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que como la virginidad, y sobre todo en esas culturas, era obligatoria para las mujeres, pero no para los hombres, porque los hombres sí tenían que llegar con experiencia, pues como demonios los hombres empezaban a tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, pues con las mushes, ¿no? Entonces, era también otro de los roles de las mushes, ser, pues ya en la adolescencia y juventud, ser parejas sexuales que iniciaran a los varones en su cultura, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por un lado aceptadas tanto las mushes como las omejid, pero pues muy limitadas, ¿no? O sea, simplemente, digo, hoy me imagino que habrá mushes que se casen, ¿no? Ya sea con hombres o con mujeres, pero pues antes no, antes tenían que permanecer solteras y dedicarse al cuidado de los papás o de la mamá. Y en Panamá, pues no podían entrar a una universidad, ¿no? Sino pues dedicarse a esas actividades tradicionalmente femeninas. Otra cultura interesante en América, más al norte, en lo que hoy son los Estados Unidos, eran las personas Versace, que eran individuos que asumían roles que no se ajustaban a las normas de género, ¿no? A las normas de género tradicionales, que bueno, pues hemos visto películas y series y todo, claro, más allá de la simplificación, pero bueno, las tribus autóctonas norteamericanas, ¿no? Las tribus indígenas, ¿no? Pieles rojas, apaches, sioux, una serie de tribus eh, que pues ya eran guerreros, ¿no? O sea, andaban a caballo con sus arcos y sus flechas, y las mujeres, pues, como en muchas otras culturas, dedicándose prioritariamente al cuidado de los hijos, de las hijas, etcétera, ¿no? Entonces, había personas asignadas como hombres que más bien preferían estos roles femeninos y viceversa, ¿no? Que ese es algo también muy interesante porque la mayoría de las culturas en donde hemos encontrado condiciones parecidas o identidades parecidas a lo que hoy es una persona trans, suelen estar limitadas únicamente a personas que transicionan de género de hombre a mujer, ¿no? Mujeres trans, como las mushes, como las omejid, o sea, no hay, digamos, no hay hembras, en Juchitán no hay hembras que asuman el rol masculino, ¿no? Digo, si las hay, que puede, por supuesto que puede llegar a hacerlo, pues asumirán un rol más tradicional de un hombre trans, pero no hay una figura, pues no hay una figura ancestral tradicional como las mushes, que pues no sé cómo se diga hombre en zapoteco, pero serían con ese nombre, ¿no? No, no lo hay, ¿no? Y en Panamá tampoco. O sea, es curioso también cómo son más bien identidades de hombre a mujer. Pero aquí sí aplica para ambos géneros. Y entonces podían ya, una vez aceptados en su comunidad, en su tribu, podían realizar actividades que, pues ahora sí que propias
tradicionales de la identidad con la que se identifica, ¿no? Y participar en prácticas espirituales, ceremonias, etcétera. O sea, es decir, la, las verdache femeninas, ¿no? Estaríamos hablando de mujeres trans para entendernos, pues se dedicarían al cuidado de los hijos e hijas, al hogar. Ahí no me queda claro si adoptan niños o serían sobrinos, sobrinas, ¿no? Pero bueno, más bien esos roles y aquellas personas, digamos, hombres trans, ¿no? Que naciendo hembras asumen el rol masculino, pues aprenden a las artes de la guerra y a usar los arcos y las flechas y van a combatir en las guerras, ¿no? Y hoy se les conoce también como dos espíritus, two spirits. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, pero me parece muy bonita esa nomenclatura porque, pues sí, es como tener el espíritu masculino y el espíritu femenino, ¿no? De alguna manera, pues no sé, me imagino que habrá quien se identifique también. Claro, hay de todo, ¿no? Pero yo, por lo menos ahora, a lo mejor en un principio no, pero ahora sí, o sea, yo creo que tengo una parte masculina fruto de la educación que recibí, ¿no? No fruto de la biología o de mi cerebro, sino de la educación que dentro de todo, pues tiene cosas positivas, o sea, hay elementos masculinos tradicionales, digo, nada que ver con el machismo y todo eso, sino de otra índole, con los que me puedo identificar, ¿no? La fuerza, la independencia, que además también coincide mucho con las reivindicaciones feministas, ¿no? Pero bueno, entonces tener ese espíritu masculino y ese espíritu femenino me parece bien bonito, ¿no? De hecho, incluso una vez, fue muy curioso porque yo fui una muy buena amiga, mi mejor amiga y yo fuimos roomies en algún momento, compartimos un departamento. Había una señora que nos hacía el aseo, nos ayudaba con el aseo y la limpieza y todo eso. Y bueno, pues sabía que yo era trans y todo. Y un día le dijo a mi amiga que pues qué padre ser como yo, porque además yo ponía los cortineros para las cortinas y todo, pero también cocinaba, ¿no? Entonces me dice, qué bonito como su amiga que puede hacer cosas de hombre y cosas de mujer. Pues sí, digo, no es necesario ser trans, también conozco muchas mujeres cisgénero que hasta le saben a la mecánica, ¿no? Pero bueno, desde esta mirada de dos espíritus, me parece interesante. Y los rituales, qué bueno que lo anoté ahí porque es interesante también los rituales que practicaban para dar digamos, rituales de iniciación, ¿no? O sea, que eso es bonito, o sea, bueno, en casi todas las culturas, pues hay ritos de iniciación, por ejemplo, los judíos con el Bar Mishpah, ¿no? Cuando el niño deja de ser niño y se convierte en adulto o en joven, ¿no? Pues la fiesta de 15 años, que también ahí tiene sus cositas muy patriarcales, pero bueno, somos como sociedad muy ritualistas. Y hay rituales bueno, pueden tener mucho sentido, mucha significación. Y en el caso de las personas verdache, lo que hacían para confirmar que efectivamente esa criatura nacida con pene es una mujer y quiere ser aceptada como mujer en su comunidad y viceversa, se ponían dos círculos de fuego y en medio en uno de los círculos ponían arcos y flechas. O sea, curioso también, algo muy parecido a lo que veíamos de la República Checa, ¿no? De hace 5,000 años del entierro. Y en otro ponían flores y vasijas, ollas, ¿no? Cosas más estereotípicamente femeninas. Entonces, las y los jóvenes que hacían la iniciación, pues tenían que elegir, ¿no? Entonces, si yo iba al círculo y tomaba las flores y las cestas, entonces ya era la confirmación de que efectivamente a partir de ahí yo iba a vivir y ser aceptada como una mujer más en la comunidad. Y si una hembra hacía lo propio con el arco y la flecha, pues también, ¿no? Iba a vivir pues como un guerrero y como cualquier otro hombre de la comunidad. Y en el caso de las mujeres, o sea, de quienes elegían, el, aquí me detuve un poquito porque quiero ser muy cuidadosa con el lenguaje, porque el género no se elige,
pero bueno, esa persona descubrió que es una mujer y elige ser aceptada como mujer. Entonces, hago la aclaración porque es que cuando son niños no saben ni lo que quieren, no pueden elegir. No, es que el género no se elige, se descubre. Pero una vez que se descubre, sí puedo elegir vivir de acuerdo con ese género o no. Y entonces, una vez que eligen vivir como mujeres, se les hacía otro ritual, otra ceremonia, en donde se les rasgaba la entrepierna con ramas secas. Debe haber sido doloroso, pero por otro lado, debe haber sido también bonito por su significado. Entonces, esas ramas secas con las que le rasgaban la entrepierna, el muslo prácticamente, los muslos, les provocaba sangrado. Y era una manera de representar la menstruación de las mujeres hembras, ¿no? Entonces, pues era como para confirmar que efectivamente eran parte de las mujeres. Esto en América, ¿no? Y bueno, seguramente en muchos otros lugares, pero es una muestra nada más o menos representativa. Y mientras eso ocurría en América, pues en Europa también, en la Roma imperial, ¿no? Recordemos que el Imperio Romano, digo, más o menos estuvo vigente de pues 4 o 5 siglos antes de Cristo a 4 o 5 siglos después de Cristo, ¿no? Como 1000 años fue el Imperio Romano. Y en esa Roma imperial existieron las Galae, tampoco estoy segura si se escribe, si se pronuncia así, pero creo que sí, porque en latín la doble L se pronuncia como L. Entonces era Galae o Gale, ¿no? Porque luego también la A y la C se juntan. Pero bueno, eran sacerdotisas dedicadas a la diosa Cibeles. De hecho, hay una escultura, ¿no? Que a mí me pareció bien bonita, porque es una mujer, o sea, vestida como mujer, con senos inclusive, con ropa de mujer, pero con pene, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una Galae pero ellas se castraban, o sea, se retiraban el pene y los testículos, pues con una extirpación, debe haber sido muy dolorosa y peligrosa incluso, porque bueno, pues no eran un quirófano, ¿no? Obviamente, sino, pues digo, seguramente tenían sus precauciones, ¿no? ¿Cuántos heridos de guerra no había, ¿no? Entonces, bueno, tomaban sus precauciones, pero a lo que voy es que esos genitales recién extirpados los llevaban en una procesión por las calles de Roma y hacia al templo para ofrecerlos a la diosa Cibeles, ¿no? Y en algún momento podían regalar esa ofrenda a alguien que estuviera por ahí, a alguna persona conocida, entonces se podía considerar bendecida esa persona que recibía la ofrenda, ¿no? Y también a partir de ahí, pues ya eran vistas y aceptadas como mujeres. Y ya más para acá, en el siglo XVI, ¿no? Estamos hablando 1500, mientras aquí se estaba llevando a cabo la conquista con Hernán Cortés y demás, pues en Albania, que es un país centroeuropeo, existían personajes conocidos como vírgenes juramentadas. Curiosamente, aquí sí estaríamos hablando de lo equivalente a hombres trans, porque eran biológicamente reconocidas como mujeres, eran hembras que adquirían el estatus de hombres para gozar de los derechos reservados a los varones. Y entonces, bueno, pero fíjense otra vez las restricciones, o sea, como dicen en mi pueblo, sí, pero no. O sea, sí te acepto, pero no tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no te vas a poder casar y no vas a poder tener relaciones sexuales. O sea, tienes que mantenerte virgen, aunque ahora ya seas hombre, ¿no? Entonces, pues muy curioso. Y aquí también cabe la duda de qué tanto, yo creo que en buena medida sí, en buena medida eran pues personas con una identidad de género masculina que veían ahí la oportunidad de poder vivir y ser reconocidos como hombres, aunque también a lo mejor pues alguien que dijera, no, es que yo quiero los privilegios de los hombres, yo me asumo como mujer, pero quiero los privilegios de los hombres, porque mi hermano sí puede hacer esto y yo no, entonces bueno, me voy a juramentar, ¿no? Y que me acepten como hombre. Bueno, queda la duda, pero seguramente
del 100% de la gente que haga esa transición, pues muchas de estas personas sí tendrán una identidad de género legítimamente masculina. Y en Asia, también, les digo, esto es ahora sí que en los 5 continentes, ¿no? Otra de las identidades muy, muy antiguas y que siguen hasta la fecha son las hijras. O sea, otra vez algún día, algún día buscaré la manera de saber cómo se pronuncia cada una de estas identidades. Bueno, se escribe hijras, a lo mejor hijras, no sé. Bueno, esto en la antigüedad gozaban de cierta popularidad y respeto y llegaron a ser cuidadoras de los hijos del emperador o consejeras de Estado. Es también curioso cómo pues las culturas les van dando cierta mirada, ¿no? Y decir, bueno, pues es que tienen, digamos, un poco como los dos espíritus, ¿no? Lo que decían las personas de Norteamérica, ¿no? Tienen el espíritu masculino y el espíritu femenino y entonces pues eran reconocidas, ¿no? Como pues personas, mujeres sabias y de confianza. Pero cuando llegan los británicos, ya saben que los ingleses, así como los españoles en su momento, después empezaron a conquistar todo el mundo y uno de los países que conquistaron, eh, creo que fue en el siglo XIX o en principios del siglo XX, fue la India, ¿no? Que de hecho, bueno, hasta que con Gandhi en los años 40 del siglo pasado se independiza la India, ¿no? Pero pues el imperio británico estuvo, digamos, la India estuvo bajo el dominio del imperio británico y es cuando esa admiración y respeto que habían tenido se transforma en estigma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la cultura británica no tiene esas tradiciones, esos personajes, y entonces dice, no, incluso al revés, ¿no? El siglo XIX, y al rato lo vamos a ver, con la reina Victoria, la era victoriana, es una época con una homofobia, por ponerlo de esa manera, espantosa, una persecución hacia hacia la diversidad sexual espantosa. Entonces, claro, llegan los británicos con esas ideas victorianas y pues consideran a estas mujeres como pues perturbadas y indeseables, entonces hay un estigma, ¿no? Pero bueno, han sobrevivido, la independencia de la India pues les ayudó un poquito a quitarse de ese estigma, pero todavía no han alcanzado la igualdad que tuvieron en tiempos pasados, ¿no? Y muchas han tenido que dedicarse al comercio sexual, pues como muchas mujeres trans en México y en América Latina, ¿no? Que, pues digo, no tiene nada de malo, el trabajo sexual es un trabajo digno como cualquier otro, pero yo estoy segura que pues no es un trabajo que una chica desde pequeña diga, yo de grande quiero ser trabajadora sexual, pues no, o sea, es, hay mucha violencia y hay mucha humillación y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo que voy es que no tienen otras opciones, ¿no? Y en Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, todas estas islas de la Polinesia, hay una identidad, ¿no? Las Mau, que pues también en la literatura se refieren a ellas como los Mau, porque bueno, todavía no, socialmente no tienen esa total aceptación, pero yo me enteré porque hay una novela de Mario Vargas Llosa, se llama El paraíso en la otra esquina, y narra un viaje que Gauguin, un pintor francés, hizo a la Polinesia, o sea, digamos, la novela está basada en hechos reales históricos, y entonces el pintor Gauguin conoce a una persona Mau. De hecho, esta imagen es una de las obras que pintó Gauguin y es una mujer Mau la que aparece ahí, ¿no? Entonces, pues es interesante. Y ha sobrevivido hasta nuestros días también. O sea, también eran bastante aceptadas en la sociedad y en la comunidad, pero ahí no llegaron los británicos, ahí llegaron bueno, sí también llegaron los británicos a Oceanía, pero cuando llegan los misioneros, o sea, más bien es una cuestión religiosa,
llegan los misioneros a estas islas, pues también se escandalizan y entonces ya no son tan aceptadas, ¿no? Aunque, bueno, hoy en día sigue habiendo, incluso en una encuesta reciente, se detectó que el 12% del estudiantado de una escuela, o no sé cuál, qué tan grande habrá sido la muestra, pero el 12% se asume como Mau. Es un porcentaje elevadísimo, ¿no? O sea, en México no llega al 1% de la población que se considera trans, ¿no? Entonces, pues imagínense 12%, una de cada 8 prácticamente, ¿no? Sin embargo, tampoco tienen una aceptación plena, sino que pues se les relega a empleos en cargos de atención al público, ¿no? En hoteles, restaurantes, espectáculos de baile, en fin. Pero bueno, ahí están. Y en África también, ¿no? Dice, bueno, África, pues también ahí se han encontrado algunas evidencias del siglo II antes de Cristo, fíjense, más o menos coincidiendo en época con el Imperio Romano, ¿no? Eh, Se habla de un personaje conocido como Bata, que fue acusado de violar a una mujer y entonces se quitó el pene para demostrar su inocencia y le dijo a su esposa, ahora sí soy una mujer igual que tú, ¿no? Entonces, pues a mí me queda la duda si se quitó el pene así como penitencia y para que no lo acusaran de violador o porque realmente pues era su propia identidad, ¿no? Y quería ser una mujer como su esposa, ¿no? O sea, así como yo misma, envidiaba a mi esposa cuando estuve casada, porque ella sí podía vivir como mujer, ¿no? Digo, ahora ya no la envidio, por supuesto, pero pues sí, son esos referentes, ¿no? Y en cuanto a personajes, porque bueno, ahorita hicimos como un recorrido histórico por muchos lugares, pero también ha habido personajes que cumplen, digamos, las características de haber nacido con un sexo biológico y no identificarse con el sexo o con el género, perdón, no identificarse con el género asignado al sexo con el que nacieron. Uno de ellos es Heliogábalo. A mí la palabra, más bien, el nombre de Heliogábalo me refiere a mucho lujo. Fue un emperador romano, imagínense, ¿no? Y claro, fue de la época de las Galae también, ¿no? Porque si es que come como Heliogábalo, ¿no? Así, pero banquetazos y manjares y todo. Bueno, este emperador se casó con un hombre y adoptó el rol de esposa. Vestía ropas femeninas y lucía abundante maquillaje. Y ofrecía grandes sumas de dinero al médico que fuera capaz de cambiar sus genitales. Claro, estamos hablando de hace 2000 años, pues era complicado, ¿no? Seguramente no hubo ningún médico que lo pudiera hacer. En todo caso, le hubieran podido extirpar los genitales, como las Gale, pero no le hubieran podido poner una vulva, una vagina, como las cirugías de hoy en día, ¿no? Eh, Ahora, es tan interesante la historia, y eso me encantó también, lo leí hace poco, que en el 2023, pues sí, hace 2 años, hace 3 años, hace poquito, el Museo Británico North Hertfordshire lo reconoce como emperadora y se refiere como ella cada vez que se menciona en sus cédulas, ¿no? O sea, no pone el emperador Heliogábalo, gustaba vestirse de mujer y se casó con un hombre, no. La emperatriz Heliogábalo, o no sé si usó algún nombre femenino en su vida, este personaje, pero se refiere a esta persona como ella. Entonces, pues eso sí, habla muy bien. Y otros personajes muy interesantes porque, pues o sea, lo sabemos, ¿no? Y las personas trans seguramente lo hemos vivido en carne propia de alguna manera, pues muchas veces son las ideas religiosas desde donde viene la mayor condena. Y bueno, lo vemos, ¿no? Como los misioneros son los que pues empiezan a condenar a las Mau, como los británicos también, pues la religión anglicana, protestante, y pues en la India estigmatiza a las hijras, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues no siempre fue así. Hay referencias de que en la Edad Media hubo
dos santos trans. Lo interesante y lo curioso es que pasaron a la historia, uno de ellos sí con un nombre masculino, San Onofre, pero otro como Santa Wilfrida. El caso es que Santa Wilfrida nace en el 480 después de Cristo y en el 500 nace San Onofre, o sea, pues con poquitos años de diferencia, pues ya prácticamente a la salida del Imperio Romano y también prácticamente, y esto es interesante, en los inicios del cristianismo católico romano, por llamarle de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando, y aquí va como breviario cultural, pero tiene que ver con esto, cuando muere Jesús, pues teóricamente en el año 33 después de Cristo, porque murió a los 33 años, o sea que es que murió hace más de 2000 años, no, no es cierto, todavía falta, nació hace más de 2000 años, pero todavía falta, cuando lleguemos al año 33, ya podremos decir murió hace 2000 años, pero bueno, eso es comentario aparte. Pero a lo que sí voy es que cuando muere Jesús, pues sus discípulos, no solamente los apóstoles, mucha gente que lo seguía y que aprendió sus enseñanzas, muchos de ellos y de ellas se van a Roma porque pues es la capital del imperio, o sea, ahí está todo pues era como Estados Unidos ahora, ¿no? O sea, así como muchos migrantes ahora se van de mojados o se iban a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida, pues mucha gente de Palestina, de Israel, de Galilea, de estas regiones donde anduvo Jesús, se fueron a Roma y bueno, no la pasaron bien, ¿no? Sabemos también del circo romano con los cristianos y los leones y bueno, ¿no? Sin embargo, ese cristianismo primitivo era mucho más abierto. De hecho, había sacerdotisas, había diaconisas, o sea, había mujeres que participaban en las ceremonias, ¿no? Hoy diríamos en las misas, ¿no? La Eucaristía, etcétera, ¿no? Pero en el siglo IV, o sea, más o menos 380, 360, un emperador, Constantino, cuando ya ve que el imperio está en decadencia, así como ahorita Estados Unidos, este, este emperador ve que va en decadencia el imperio romano y entonces como los cristianos eran una fuerza política importante, los asume, los adopta para fortalecerse políticamente, pero al mismo tiempo, o sea, entonces ya no hay persecución contra cristianos, pero entonces el cristianismo como hereda el imperio romano. O sea, bueno, si vemos imágenes del Vaticano, ¿no? O sea, el Vaticano, Ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro y todo, digo, es un lujo impresionante. O sea, es una iglesia imperial heredada del imperio romano, ¿no? Entonces poquito después, si asumimos que Constantino institucionaliza el cristianismo como religión del imperio en Roma, y Santa Wilfrida nace en el 480, pues hace 100 años después o sea, cuando estaba naciendo el cristianismo como religión oficial y cuando todavía pues no había muchos de estos concilios y decretos que empiezan a regular la sexualidad humana y todo esto. Entonces, la leyenda dice que Santa Wilfrida le pidió a Dios el poder convertirse en hombre y le fue concedido. Y lo mismo hizo San Onofre. Y lo interesante es que a lo mejor por eso San Onofre sí asumió el nombre masculino, porque de hecho esa imagen se supone que es San Onofre. Eh, pues sí, ahora sí que parecía hombre, ¿no? O sea, sí se masculinizó. Lo que algunas personas, y yo entre ellas, ¿no? Pensamos es que por lo menos en el caso de Onofre fue una persona intersexual. O sea, nace con vulva, se le asigna el género femenino, pero pasan dos cosas. Primero, una identidad de género masculina, ¿no? Que eso es independiente de su intersexualidad. Sin embargo, pues esta intersexualidad en la que hay personas que nacen con vulva, pero en lugar de ovarios tienen testículos y entonces los testículos producen testosterona y entonces se producen características sexuales secundarias de macho, aunque haya nacido con vulva.
es muy probable que eso haya pasado con San Onofre, ¿no? Más allá de que Dios le haya hecho el milagrito, porque pues créanme que yo le he rezado muchos rosarios y nunca me ha salido, nunca me crecieron los senos, ¿no? Pero las hormonas sí hicieron efecto. Entonces digo, dicho esto con todo respeto, ¿no? No estoy, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Yo soy, de hecho, soy una mujer religiosa, con muy, iba a decir muy espiritual, pues busco, o sea, trato de ser muy espiritual, ¿no? Pero vamos, me interesa mucho la espiritualidad y la religión, y por eso también he estudiado mucho el tema de las religiones, y por eso puedo decir eso, pero no quiero que se malinterprete lo que acabo de decir, ¿no? El caso es que, bueno, como haya sido, San Onofre asumió características masculinas y pues hoy diríamos que fue un santo trans, ¿no? Y otro personaje interesantísimo, que también ahí hay muchas dudas y miren, no saben la cantidad de libros, documentales, entrevistas con especialistas que he leído y escuchado, porque Santa Juana de Arco, que además también es santa, me parece un personaje fascinante. Ella nació en el siglo XV, ¿no? 1412, porque en el 29 tenía 17 años, y ella decía que escuchaba voces de santos y santas que le decían que tenía que ir a defender a Francia. Cuando ella nace, está lo que se conoce como la Guerra de los 100 Años, que entre Inglaterra y Francia. Y cuando ella nace, Francia estaba sometida al Imperio Británico. De hecho, el rey francés, o el que tendría que ser coronado como rey, no podía hacerlo porque los británicos no se lo permitían. Entonces dice que Juana de Arco escucha voces que le dicen que tiene que ir a defender a su rey, el entonces príncipe Carlos. Y entonces, bueno, hay una biografía padrísima que escribió Mark Twain, que además Mark Twain es un escritor sensacional, fue quien escribió Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? El siglo XIX, gringo, de esos gringos encantadores que irreverentes y, bueno, irónicos y todo. Pero bueno, se documenta muy bien sobre la vida de Juana de Arco y les digo, además otros textos que he leído. El caso es que se tiene que vestir, y aquí uso con toda intención el verbo tener, se tiene que vestir de hombre para dirigir los ejércitos, o sea, con una serie de situaciones muy interesantes que también me pone a pensar realmente ahí hubo situaciones, pues, no sé si llamarle milagrosas o extraordinarias, o era tanta la fe que tenía Juana que adquirió mucha fuerza, y no me refiero a fuerza física, sino fuerza emocional, porque era una campesina de 17 años, ¿no? O sea, muy chavita, pero se enfrentó a muchísima gente y, con una gran inteligencia además. Bueno, el caso es que se presenta con el príncipe Carlos, le dice lo que ha pasado y tratan de engañarla, que eso fue lo que convenció a Carlos, porque la llevan con el supuesto príncipe Carlos y hay un señor que no es el príncipe y dice, sí, te escucho, soy el príncipe. Y Juan le dice, no, tú no eres el príncipe. Claro, en esa época no había televisión, no había fotos, o sea, ¿cómo iba a saber quién era? ¿No? Y dice, no, algo me dice que no, y se va con un señor que está ahí vestido más casi como campesino, y resulta tú sí eres el príncipe, y efectivamente será el príncipe, ¿no? Entonces, o son leyendas que después se fueron tejiendo, pero es lo que según cuenta la historia, convence al príncipe de hacerle caso, y dice, no, pues sí, Dios sí te está hablando Dios, ¿no? Entonces, y la nombra generala de su ejército, y pues claro, no va a ir con vestidito a luchar contra los ingleses, se viste de hombre y gana muchas batallas, pero al final la traicionan, o sea, hay muchas intrigas, como dicen, intrigas en palacio, ¿no? Y termina siendo capturada por los ingleses
y encerrada en prisión, en la cárcel, en una cárcel. Y aquí es donde viene lo interesante. O sea, insisten en que ya no, en que se vista como mujer y le llevan vestidos y ropa de mujer porque pues es una mujer, ¿no? Entonces y ya no está en batalla, ya no tiene necesidad de vestirse como hombre, pero ella sigue insistiendo en vestirse como hombre. Entonces se niega a usar ropas femeninas y es ahí cuando yo digo, bueno, eso pues sí, ya es otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué? Eh, Vi una entrevista hace no mucho tiempo con una especialista. Ella decía algo que también puede tener un poco de razón, pero también puede tener un poquito de, no voy a decir transfobia, pero de querer, claro, como en el ámbito no trans, ser trans no es tan bien visto, pues para no dejarla en mal, ¿no? Para lavar la imagen, ¿no? Si no, no, Juana de Arco fue una mujer en toda la extensión de la palabra, pero se vistió de hombre por su fe en Dios y en su rey y bla, 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 ¿no? Entonces lo que dice esta especialista es que es muy probable que se haya seguido vistiendo de hombre porque sí evitaba sufrir abusos sexuales por parte de sus carceleros, que también lo pongo en duda porque sabemos que los hombres, ¿no? O sea, muchos, algunos hombres, no, tampoco quiero generalizar, pero sabemos que hay hombres que no les importa si la mujer está vestida de Santa Claus, ¿no? Si tienen la oportunidad la van a violar. Entonces, tampoco me parece del todo válida esa idea de que se seguía vistiendo de hombre para proteger conservar su pureza, ¿no? Pero bueno, queda la duda y desde mi punto de vista, después de todo lo que he leído y todo lo que sé de las identidades trans, sí me queda una seria sospecha de que Juana de Arco fue un hombre trans, ¿no? Y otra cosa bien interesante y bien bonita, a pesar de que la condenan a la hoguera y es la iglesia y una de las cosas, claro, son muchas, ¿no? Pero una de las cosas que pesan en el juicio que le realizan es que se sigue vistiendo de hombre y eso pues no es permitido por la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y entonces muere condenada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Sin embargo, en 1920 la iglesia la hizo santa. Y aquí fue también una historia bien interesante porque años después, o sea, le hicieron muchas trampas y su mamá conservaba ahí testimonios y todo, como 20, 30 años después, logra que ya con otro papa le hagan un juicio y le perdonen todo lo que le habían hecho, incluso la muerte en la hoguera. Y luego ya con otro papa en el siglo XX, pues ya hay un grupo de gente que empieza a buscar su santidad porque, pues dice, ¿no? Pues si era capaz de hablar con Dios, pues era una santa, ¿no? Y entonces, bueno, hoy es Santa Juana de Arco. Bendita sea, y lo digo en serio. Otro personaje interesantísimo es el caballero Deón. Él vivió en el siglo XVIII, finales de 1700, 1728, 1810, cuando pues la Revolución Francesa, ¿no? Le tocó todo el tema de los Luises, ¿no? El imperio, Luis XV, Luis XVI, y era embajador de Francia en Rusia al servicio de Luis XV en el siglo XVIII y espía en Londres. Charles de Beaumont se llamaba, conocido como el Caballero de On, pero para realizar sus labores de espionaje se vestía como una mujer, Lia de Beaumont, ¿no? Entonces, eh, es interesante porque dicen sus biógrafos que tenía rasgos muy, muy femeninos, que pasaba como mujer, incluso que después de que muere Luis XV, y bueno, ya triunfa la Revolución Francesa y todo, no es cierto, todavía con Luis XVI, Luis XV, no sé exactamente con cuál fue, había la duda de si era un hombre que se vestía de mujer o una mujer que se vestía de hombre, porque se le veía tanto como caballero de On, como Charles, como Lía, ¿no? Entonces no sabían si era un hombre que se vestía de mujer o una mujer que se vestía de hombre. Entonces el rey
le manda ahí a algunos de sus achichincles que la, que la investigaran, que la espiaran, y pues el informe que le dan es que es una mujer que se viste de hombre. No sé en qué se habrán basado. Y entonces el rey le ordena vivir el resto de sus días como mujer y ya no andarse con payasadas. Pero bueno, cuando muere y le hacen la autopsia, los médicos se dan cuenta que tenía pene. Entonces, pues era, digamos, biológicamente un hombre que se expresaba como mujer. Digamos, hoy sería una mujer mujer trans. Bueno, no sé si hasta aquí hay algunos comentarios o preguntas, alguien que me pueda ayudar, si escribieron en el chat, alguien. Creo que es el momento Bueno, todo bien, supongo que maestra. perfecto, gracias. Entonces vámonos ya a la era moderna, ¿no? De cómo pues ha evolucionado también esto que conocemos como transexualidad o transgénero o identidades trans, pues ya en los últimos 100 pues 100 años prácticamente, ¿no? Porque en 1919, y esto marca un hito en la historia de la sexualidad y de las identidades trans, hay un médico, pues sexólogo, porque pues la sexología apenas empezaba a ser vista como una ciencia, y en Alemania hay un médico llamado Magnus Hirschfeld, que es así como que la vaca sagrada de la sexología, ¿no? Para las y los sexólogos es Pelé para los aficionados al fútbol de mi época, ¿no? O sea, lo máximo. Y entonces funda el Instituto de Sexología en Berlín, que es una clínica para atender y estudiar a las personas que hoy conoceríamos como transgénero o transexuales. O sea, hagan de cuenta una clínica Condesa. No sé si conocen en Ciudad de México, ¿no? La clínica Condesa que atiende a personas trans, o las clínicas, porque bueno, la clínica Condesa también atiende a personas con VIH, las unidades de atención integral para personas trans, ¿no? Pero además también para estudiar, porque pues apenas estaba viendo por qué hay, digamos, lo pongo entre comillas, hombres que quieren vivir como mujeres, ¿no? Y que quieren tener un cuerpo de mujer y vestirse como mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a esas investigaciones, pues este médico logra realizar cirugías. De hecho, una de las primeras cirugías fue, pues en 1920, ya van a ser, bueno, ya se cumplieron los 100 años, y con la participación de los doctores Ludwig Levi Lenz y Félix Abraham, las primeras cirugías para modificar los genitales de masculinos a femeninos. En esos años, más o menos, ¿no? Finales de los 1800, principios de los 90, de los 900, perdón, es el caso del coronel Amelio Robles. Amelio Robles, de hecho, nace en 1889 y muere en 1984. Él sería un hombre trans. De hecho, es un hombre trans. Ya en el siglo XX ya podemos designar con ese término a las personas trans. Nació en Xochipala, Guerrero, y ya como hombre se incorporó a las fuerzas revolucionarias en 1013 y alcanzó el grado de coronel. O sea, mientras el doctor Hirschfeld estaba estudiando, investigando y haciendo cirugías en Alemania, en México, pues ya había personas, ¿no? Como este señor, este coronel, Amelio Robles, que fue reconocido, o sea, la historia lo registra como coronel, incluso para que no cupiera ninguna duda. En 1974, la Secretaría de la Defensa Nacional lo condecoró como veterano de la Revolución Mexicana, o sea, no veterana, veterano, ¿no? Y las fotos aparece como el coronel. Es interesante, eso creo que no lo pongo en el PowerPoint, pero ahorita que hablé de principios del siglo XX, me llegó a la mente también el tema del baile de los 41, o si lo puse, no, el baile de los 41, que de hecho, bueno,
cuando yo estaba en la secundaria, el 41 era el número de los homosexuales. O sea, si en la lista te tocaba el número 41, porque era por apellido, ¿no? El que se apellidaba Álvarez era el número uno, el que se apellidara Sertuche, pues era el último número, ¿no? Como yo era con J, Jacome, pues me tocaba, como eran grupos como de 50 personas, me tocaba el 24, 25, por ahí, ¿no? Pero al que le tocaba el 41, mal negocio, ¿no? Incluso cuando pasaban lista por número y mencionaban 41, todo el mundo, como era una escuela de puros hombres, menos yo, decían Safo, ¿no? Como diciendo, a mí no me toca. Y eso es porque el baile de los 41, que fue, creo que en 1902, en la época de Don Porfirio, se hizo muy famoso porque eran 42 personas, la mitad vestidas como mujeres y la mitad vestidas como hombres, pero todas las personas eran biológicamente machos, ¿no? O sea, con pene, pues. Entonces, pues no sabemos, seguramente de esos 22 que vestían como mujeres, pues había algunos gays y había algunas personas trans, ¿no? Que pues andaban en esas, ¿no? En travestis, etcétera, etcétera, ¿no? Y fueron, a pesar de que eran 42 personas, quedó como 41 porque uno de los asistentes era el yerno de don Porfirio Díaz, entonces pues la libró. Ya en su casa le ha de haber ido como en feria al pobrecito, ¿no? Pero por lo menos no lo mandaron no lo castigaron, pues. O sea, que además también fue muy, muy curioso porque a los que encontraron vestidos como hombres, los metieron a la cárcel ahí en Ciudad de México durante unos meses, pero a quienes se encontraron como mujeres, las mandaron a Yucatán, a una cárcel de Yucatán, varios años, y tenían que hacer ahí labores de limpieza, y no, fue muy humillante, muy, muy humillante. Pues eran los principios del siglo XX y pues obviamente la homofobia y la transfobia, todo lo que daba, ¿no? Aun cuando todavía no se conociera con ese nombre, pero pues ya había ese estigma, ¿no? Pero volviendo a Europa, en esos años, ya en los años 20, ahora sí casi hace 100 años, ¿no? De todo esto, fue el de Lili Elf, una persona que también nace como hombre, se llama Einar Wegener y se va a vivir, no es cierto, es en Dinamarca, es danés. De hecho, pues no sé si vieron la película La chica danesa, bueno, es una novela escrita basada en una autobiografía de Lili Elf y a partir de la novela se hizo la película buenísima, a pesar de que el papel de Lily lo interpretó un hombre cisgénero, pero muy buena actuación, mis respetos. De hecho, esta foto es la auténtica, la original Lily Elf, que pues vivió en esas épocas y pues lo que señala el libro con mayor detalle, por supuesto, pero también en la película se ve cómo hay de hecho es como empieza la película, el libro empieza de otra manera, pero la película empieza cuando su esposa, porque además se casa, su esposa también era pintora, y estaba haciendo el retrato de una mujer, la esposa, estaba pintándolo, y ya tenía que entregarlo, pero la mujer, la modelo, no podía ir a posar, y ya lo único que faltaba era un detalle de este, la pierna con, pues obviamente con medias y con zapatillas, con vestido, y entonces le pide a su esposo, a Einar, que se ponga el vestido y las medias y los tacones para terminar de pintar, ¿no? Su cuadro. Y claro, o sea, si a mí mi esposa me hubiera pedido algo, pues yo le digo, pero lo que quieras, ¿no? O sea, eh, claro que aceptó con mucho gusto, ¿no? Su esposa no tenía la menor idea, pero a partir de ahí eso desencadena, o sea, en la película un poco lo muestran como si por eso se hizo trans, no es cierto, o sea,
nadie se hace trans por una cosa de esas ya en la vida adulta además, ¿no? Y además en el libro se explica que desde chica, ¿no? Se ponía el delantal de su mamá y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que a partir de ahí empieza un poquito primero a jugar, ¿no? A ponerse el camisón de su esposa, a la esposa le parece erótico el asunto y así se tienen sus jueguitos eróticos, pero cuando la esposa se da cuenta que ya es en serio, híjole, no, 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 o sea, de veras, ojalá pudieran leer el libro, si no, por lo menos ver la película es sensacional, o sea, cuando descubre eso, ¿no? Cuando dice, quiero que regrese Einar, porque, uff, ¿no? O sea, porque además empieza ya a vivir como mujer, ¿no? Se hace pasar por, su, por una prima de sí misma, ¿no? De sí mismo, la prima del pintor, ¿no? Que está de viaje y es amiga de la esposa, y entonces va a fiestas y convivios y demás, y empieza a tener trato con hombres, o sea, muy, muy, muy interesante. El caso es que cuando ya se dan cuenta que va en serio y que quiere vivir como mujer todo el tiempo, pues la esposa se preocupa, empieza a buscar información y aquí pasan cosas muy interesantes porque lo más común eran pues sí, los antecedentes de las terapias de conversión, o sea, electrochoques y todo esto, o sea, corregir, ¿no? Curar, entre comillas, curar esa condición y volverlo hombrecito. Y pues ya, de hecho, lo internan a Einar, ¿no? O sea, bueno, la internan, vamos a hablarle en femenino todo el tiempo, ¿no? La internan en una clínica donde le van a hacer eso, pero se entera y se da cuenta y se escapa. Y afortunadamente la esposa encuentra, no recuerdo exactamente cómo, a un doctor, en la película no sé, tiene otro nombre, pero es sí, porque está en Alemania, es ahí donde yo les iba a decir que dicen que en Alemania hay un doctor que apoya ese tipo de cosas y que las entiende y que las puede explicar. Y entonces viaja a Alemania para hablar con el doctor Magnus Hirschfeld, ¿no? Y hay una conversación, tiene una serie de cirugías, y hay una conversación preciosa porque pues ya tenía como más de 40 años en ese entonces, Lili. Sin embargo, su sueño es ser madre. Y eso aparece en el libro y en la película cuando le dice al doctor, es que quiero ser madre, quiero tener un hijo y entonces sí voy a poder ser una mujer de verdad. O sea, es impresionante porque además las mujeres cisgénero de más de 40 años en esa época pues ya no se embarazaban, o sea, ya era de altísimo riesgo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que efectivamente le intentan hacer una cirugía, una especie de trasplante de útero. Y desgraciadamente, bueno, pues no sobrevive, ¿no? Pero a lo que voy es que en 1930 ya se estaba experimentando ese tipo de cirugías. Pero ¿qué pasó? Que un señor que se llamaba Adolfo Hitler llega al poder en Alemania, donde tenía su clínica y su instituto el doctor Hirschfeld, en 1933, o sea, apenas 2, 3 años después de la malograda cirugía con Lili Elb. Y una turba de estudiantes nazis, dice la información que encontré, destrozan el instituto, queman los libros. Es inevitable cada vez que hablo de esto, porque esta plática le he dado varias veces y cada vez que llego aquí se me quiebra la voz de rabia, de tristeza, porque obviamente no había respaldos, o sea, no podías guardar toda esa información en una memoria o en un disco duro, ¿no? Era información dura y pura y tal cual, ¿no? Libros, hojas de papel, ¿no? Y los queman, o sea, acabaron con años de investigaciones, ¿no? Se quemaron públicamente en la Plaza de la Ópera.
Y claro, cierran el instituto y se terminan las investigaciones. Entonces, o sea, si hace casi 100 años ya estaban experimentando cirugías de trasplante de útero para que una mujer trans pudiera embarazarse, si no se hubiera interrumpido eso, estoy segura que ahorita ya habría mujeres trans siendo madres biológicas, seguramente. Pero bueno, se acabó y tuvo que empezar casi desde el principio. Bueno, el caso es que en 1952, ya, bueno, después viene la guerra y ya sabemos todo lo que pasó con la guerra, y Hitler se suicida afortunadamente y demás. Termina en 1945 la guerra y uno de los soldados gringos que combatió en la guerra eh, se asume pues, ya en el 52. Ave María Purísima, A ver, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. perdón, perdón, yo respeto mucho tu oración y si quieres terminando hacemos una oración juntas y juntos, pero me gustaría que ahorita silenciaras tu micrófono para que nos podamos escuchar. ¿Sale? Gracias. Entonces, en 1952, este soldado dice, pues no, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y bueno, causa revuelo, o sea, no es la primera cirugía a la que se somete una persona trans, ¿no? Que de hecho, aun cuando es gringa la persona, Christine, tiene que irse a Dinamarca, curiosamente, a Copenhague, curiosamente la tierra de la chica danesa, para operarse ahí, porque en Estados Unidos estaban prohibidas las cirugías de ese tipo. La hizo el doctor Christian Hamburger. Entonces, causó mucho revuelo por dos cosas. Primero, porque era un soldado, o sea, imagínense, ¿no? O sea, qué cosa más masculina, más viril que un soldado, sobre todo a mediados del siglo XX, ¿no? Y que resulte que, pues no solamente es gay, o más bien, no es que sea gay, es trans, es mujer, pues, escándalo, o sea, si se hubiera asumido como gay ya hubiera sido escándalo, pero se asume como mujer, no, no, pues es para volverse locos, ¿no? Y además, muy guapa, o sea, como ven, pues una mujer que, pues estereotípicamente, ¿no? Hasta me recuerda un poquito a Marilyn Monroe, que por esos años ya andaba ahí en boga, ¿no? Entonces, se hace una cirugía y es de las primeras. Y 2 años después, fíjense, de esto yo estoy casi segura que muy poca gente en México lo sabe. A mí me costó trabajo investigar quién, pero bueno, lo logré. La primera mujer mexicana que se sometió a una cirugía de reasignación genital fue Marta Olmos. Y bueno, la información que circuló también, ¿no? O sea, es totalmente amarillista. Dice, desde hace mucho tiempo este hombre, refiriéndose a Marta, viene demostrando peligrosos síntomas femeninos. E hicieron notar que su doctor Rafael Sandoval Camacho, que esto es interesante también, el doctor dijo que la homosexualidad podía ser curada por medio de transición y que por medio de transiciones mexicanos homosexuales podían convertirse en ciudadanos socialmente útiles. O sea, esto me parece de lo más interesante, o sea, totalmente reprobable socialmente, por supuesto, pero esta idea de, o sea, no es que, porque bueno, Marta Olmos era una persona y hoy ya, después de la charla del martes, sabrán a lo que me refiero si les digo que era una mujer androfílica, o sea, le gustaban los hombres, pero como vivía como hombre, entonces era gay, era homosexual. Sí, la palabra gay no se inventaba todavía, por lo menos en México no se usaba, era homosexual. Entonces, cómo volver heterosexual a esta persona? Pues volviéndola mujer. Le van a seguir gustando los hombres, entonces ya va a ser heterosexual, ¿no? O sea, muy curioso. No sé si fue la salida como para justificar su cirugía de este doctor o realmente lo pensaba, ¿no? Pero vamos, llama mucho la atención. Entonces, y esto leo parte de lo que se publicó, porque la prensa
se la acabó a Marta y al doctor, ¿no? Dice, mientras que inicialmente se celebró como un triunfo científico que ubicó a México entre las naciones líderes y recibió apoyo de individuos cercanos a la administración de Ruiz Cortines, también se empañaron las opiniones cuando los críticos, médicos, políticos, caricaturistas y curas condenaron a Marta por haber renunciado a su género masculino por medio de una cura fraudulenta que amenazaba al orden binario sexo-género que sostenía el nacionalismo mexicano, ¿no? Así como voz del locutor de noticiero. Pero aquí ya fíjense, ya estamos en 1954, sí, fue 54, sí, mayo de 1954, yo nací ese año en diciembre de 1954. Ya a mediados del siglo XX ya se hablaba de sexo-género, ¿no? O sea, ya el término género ya se empezaba a usar, pero esto amenazaba, ¿no? O sea, el orden binario, o sea, si eres macho tienes que ser hombre, no puedes ser macho y ser mujer, ¿no? Y bueno, también aquí ya estaríamos mucho leyéndolo, pero dice, y taché el nombre de hombre porque la ponen con el nombre masculino. Fulanito, al haberse convertido en Marta mediante más de 36 intervenciones quirúrgicas, fíjense, 36 hechas por unos genios, lo ponen entre comillas, mexicanos, de ninguna manera ha perdido sus compromisos civiles, contraído como hombre, ni las leyes el derecho de cobrárselos, pues mientras no esté debidamente comprobada la mutación de sexo y hechas las rectificaciones jurídicas requeridas para la ley y para todo lo que significa en los términos de esta, seguirá siendo fulanito Olmos Romero. No, o sea, sensacional, porque pues según esto, pues yo ya no tendría, si fulanito Jacome, que era como yo me llamaba antes de ser Silvia Susana, había contraído una deuda, como ahora sí así tengo mis términos jurídicos legales como Silvia Susana, pues ya no, o sea, totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque pues obviamente no se cambió, no se hizo la cirugía para renunciar a sus obligaciones que había contraído como fulano, ¿no? O sea, pero bueno. Más para acá, en 1969, seguramente recuerdan, y si no, sería interesante que se asomaran a buscar información, la célebre revuelta del bar Stonewall en Nueva York, cuando pues un grupo de gays, lesbianas y trans se resisten a una redada que frecuentemente hacía la policía de Nueva York a estas personas, ¿no? Pero el 28 de junio de 1969, por eso el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo, fueron dos mujeres trans, una de ellas afrodescendiente, o sea, con todo, ¿no? Mujer trans y negra, o sea, por si algo faltara. Silvia Rivera y Marsha Johnson inician la revuelta, ¿no? Y esto, pues es lo que, por lo menos de manera emblemática, da inicio a las luchas por los derechos de las personas LGBTI. Luego en 1976, de esto sí me acuerdo muy bien, aunque en el 69 yo ya había nacido, pues no sabía, no me fui enterando de Stonewall hasta muchos años después, pero como a mí me gusta el deporte y el tenis es uno de los deportes que me gusta, sí, en 76 ya leía en los periódicos y veía en televisión a esta tenista René Richards, que tenista trans, que fue pues excluida de las competencias femeniles, ¿no? O sea, sigue la polémica, ¿no? Más que en ese entonces ella era la única, ¿no? Me acuerdo que en el Abierto de Nueva York, uno de los torneos más importantes en el tenis mundial, no le permitieron participar, ¿no? Y yo veía eso con mucha atención, o sea, yo entre asombro, sorpresa, indignación, porque los únicos referentes que yo tenía en ese entonces de las mujeres trans, pues eran las trabajadoras sexuales o las empleadas de las estéticas, ¿no? O las que hacían shows travestis, ¿no? Como Francis fue más para acá, más tarde, pero ya desde entonces creo que había algunas cosas así, pero que hubiera una deportista, y dice, caray, pues está interesante, ¿no? Y ya en este siglo XX, ¿no? 21, perdón, en el siglo XXI, 2018, una mujer trans, Ángela Ponce, gana un concurso de belleza de Miss España y representa a ese país en Miss Universo, ¿no? Y también desató ahí muchos comentarios y muchas cosas y
todo esto. Y a ver, es que se atoró esto. Y ya más para acá, uy, ahí está. Y ya vamos terminando. En la pasada legislatura, en la Cámara de Diputados, diputadas, hubo dos mujeres trans, María Clemente García y Salma Luébano, que pues hicieron lo que pudieron, ¿no? Porque también fueron muy censuradas, muy tratadas muy mal, sobre todo por diputadas y diputados del PAN, ¿no? Ya sabemos que pues en general tienen esta mentalidad un poquito cerrada para estas situaciones, ¿no? Ahorita se me va el nombre de este señor panista, que se refirió a una de ellas como caballero, como señor, le habló en masculino, o sea, muy mal, pero María Clemente vino a Jalapa en algún momento, la conocí, buena onda, muy buena onda, me cayó muy bien. Y luego, pues, a películas como Mi vida en Rosa, hay un montón, bueno, La chica danesa, hay series donde hay personajes trans también, ¿no? Hay una chilena de una mujer extraordinaria, otra que, bueno, ahí fue muy polémica, pero por otras cosas, ¿no? De la española, ay, Emilia no sé qué, pero bueno, pero y también de hombres trans, hay cosas muy interesantes. En fin, es una larga historia, pero esto apenas empieza, ¿no? Todavía falta muchísimo y sobre todo lo más grave es que hay serias amenazas de regresiones. Ya en Estados Unidos, creo que les platicaba el otro día, no me acuerdo, que salió un decreto en algunos estados de la Unión Americana que se va a multar a las escuelas y universidades que permitan a mujeres trans a entrar al baño de mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas horribles. En Reino Unido ya pues sí, sexo legal que se va a considerar es el de nacimiento, de acuerdo a la biología. Entonces, si no nos ponemos abusades, en México podemos perder mucho de lo que hemos ganado, ¿no? Y se trata de no solo no perder lo que hemos ganado, sino pues de seguir ganando todavía mucho más, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar de compartir para escuchar ahí preguntas, comentarios. Les escucho. ¿Alguna ¿Hay tiene preguntas? dudas, preguntas hacia la maestra? A ver, no puedo abrir mi chat, mi tecnología está muy limitada. A ver, creo que ya. Pues No, Ros Adrián dice que le pareció una exposición muy nutrida e importante. Y Rosy García dice que es una excelente plática. Muchas gracias. gracias. También Ángel Castañeda, me encanta la historia de las personas transgénero, la historia mundial a través de los siglos. Pues sí, o sea, como pues hemos ido escalando y ganando espacios y enfrentando de todo, ¿no? Incluso pues pérdida. Yo tengo una pérdida muy horrible. No sé si han escuchado hablar de Agnes Torres, una mujer trans que vivió en Jalapa. Yo aquí la conocí, nos hicimos amigas, se fue a Puebla y bueno, fue asesinada, ¿no? Por su pareja de manera artera y muchas otras mujeres trans, sobre todo, pero algunos hombres trans que también pues han sufrido mucha violencia, ¿no? Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, pues por mi parte sería todo y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, maestra. Nos vemos el siguiente martes. Que pase Claro linda que sí. noche. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Bye.